Le dije. Siéntese. ¿Es usted sordo o simplemente estúpido? El juez Richard Caldwell ni siquiera levanta la vista de sus papeles cuando ladra la orden. Las palabras atraviesan la sala del tribunal como el chasquido de un látigo. Marcus Johnson, impecablemente vestido con un traje azul marino a medida, permanece de pie. Caldwell levanta la cabeza bruscamente y su pálido rostro se sonroja. Golpea con tanta fuerza su mazo que el sonido resuena en las paredes de mármol. Típico. Probablemente ni siquiera puedas leer los cargos que se te imputan. Marcus se sienta lentamente, con la espalda recta y la mirada al frente. Su maletín de cuero descansa a su lado, con las iniciales MG brillando bajo las luces intensas. Conducta temeraria, alteración del orden público, resistencia a la autoridad. La voz de Caldwell resuma veneno. 60 días en la cárcel del condado. La próxima vez, quizás se lo piense 2 veces antes de comportarse como si fuera el dueño del lugar. La sentencia cae como un mazazo. ¿Alguna vez ha visto cómo el mundo de alguien se pone patas arriba en 60 segundos? Lo que ocurre a continuación le dejará sin palabras. El juez Richard Caldwell se labró su reputación basándose en un principio muy sencillo. La ley significaba orden y el orden significaba saber cuál era tu lugar. Durante 15 años, su sala de audiencias había sido un monumento a esa filosofía. Las paredes revestidas de caoba eran testigo de su inquebrantable compromiso con lo que él llamaba justicia práctica. La justicia no tiene que ver con los sentimientos, solía decir Caldwell a los nuevos secretarios, acomodándose en su sillón de cuero de respaldo alto como un rey en su trono. Se trata de mantener el orden natural de la sociedad. Algunas personas entienden el respeto, a otras hay que enseñárselo. Las estadísticas lo decían todo, aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Cuando Marcus Williams compareció ante él por cargos de agresión, 18 meses en la cárcel del condado. Cuando Bradley Thompson se enfrentó a cargos idénticos solo 3 semanas después, 6 meses de libertad condicional y servicios comunitarios. La diferencia era que Marcus era negro y Bradley era blanco. Pero Caldwell lo llamaba tener en cuenta el carácter y los antecedentes. Fíjense en los antecedentes del acusado, decía Caldwell durante la sentencia, con una voz que transmitía el peso de la autoridad absoluta. Fíjese en su procedencia. Fíjese en sus relaciones. La pausa antes de relaciones siempre se prolongaba, cargada de un significado tácito. Sus colegas en la conferencia judicial mensual asintieron con aprobación. Caldwell es duro pero justo, decían mientras tomaban un whisky caro en el club de campo. No les deje salirse con la suya. Por eso su distrito es tan tranquilo. La verdad era más fea, mucho más fea. Cuando Kesha Roberts, una joven abogada negra, intentó objetar durante una audiencia por violencia doméstica, Caldwell la silenció con precisión quirúrgica. Abogada, tal vez debería centrarse en aprender el procedimiento adecuado en la sala antes de intentar dar lecciones a este tribunal. Su tono sugería que ella era una niña jugando a disfrazarse con la ropa de su abuela. El colega blanco de Kesha, David Martínez, hizo exactamente la misma objeción 15 minutos después. Caldwell la admitió. Gracias por señalarlo, abogado. El patrón se repetía en todas las salas, en todos los casos. Los acusados negros recibían sentencias entre un 30% y un 40% más severas que sus homólogos blancos por delitos idénticos. Las mociones de los abogados negros eran desestimadas sin apenas mirarlas. A las familias negras presentes en la sala se les advertía por sus reacciones, mientras que las familias blancas podían reaccionar sin consecuencias. Pero Caldwell era cuidadoso, incluso brillante. Nunca utilizó insultos, nunca hizo declaraciones abiertamente racistas que quedaran registradas. En cambio, utilizó la política de la respetabilidad y el lenguaje codificado con la precisión de un cirujano. Este acusado carece claramente de la base moral necesaria para su rehabilitación, declaraba al condenar a jóvenes negros. En el caso de jóvenes blancos con antecedentes idénticos, parecía tratarse de un desafortunado error de juicio.
Estoy seguro de que este joven puede aprender de sus errores. Los medios de comunicación lo adoraban. El juez Caldwell, duro con el crimen, firme en sus valores, leía el titular del State Tribune cuando su nombre salió a la luz para su consideración por el Tribunal de Apelación. El artículo lo describía como un jurista sensato que no dejaba que la corrección política interfiriera con la justicia. Lo que el artículo no mencionaba eran las conversaciones en voz baja en los baños del juzgado, los susurros preocupados entre los defensores públicos, la forma en que los taquígrafos negros solicitaban el traslado a otras divisiones. Nos tiene entre ceja y ceja. Tony Washington, un veterano defensor público, se lo confió a su colega después de que Caldwell condenara a su cliente de 18 años a 2 años por posesión de marihuana, la misma cantidad de hierba. Un chico blanco de los suburbios es enviado a rehabilitación. Mi chico va a la cárcel. Pero Washington, como todos los demás, mantuvo la voz baja. Caldwell ejercía el poder como un señor medieval. Si te cruzabas en su camino, de repente tus mociones tardaban más en tramitarse. Tus clientes se encontraban con condiciones de fianza más duras. Tu vida profesional se convertía en un campo minado de obstáculos burocráticos. El punto de ruptura debería haber llegado durante el caso Jefferson. Malik Jefferson, de 23 años, licenciado universitario, sin antecedentes, fue detenido con una pequeña cantidad de cocaína durante un control de tráfico. La fiscalía recomendó libertad condicional y servicios comunitarios. Señor Jefferson, anunció Caldwell, con su voz resonando en la abarrotada sala del tribunal. Usted tuvo todas las oportunidades para hacer algo con su vida. En cambio, ha elegido el camino fácil de la delincuencia que muchos en su comunidad parecen preferir. La madre de Malik dio un grito ahogado desde la galería. El martillo de Caldwell golpeó como un rayo. Señora, controle sus emociones o abandone mi sala. 2 años en una prisión estatal. Quizás eso le proporcione la disciplina que claramente le faltaba en casa. Esa misma semana, Connor Bradley se enfrentó a cargos idénticos. La misma cantidad de drogas, las mismas circunstancias, el mismo fiscal recomendando libertad condicional. Señor Bradley, esto representa claramente un mal juicio durante un periodo difícil de su vida. 6 meses de libertad condicional, servicio comunitario y asesoramiento obligatorio. No desperdicie esta oportunidad. La disparidad era asombrosa, pero ¿quién la cuestionaría? La reputación de Caldwell de mantener el orden lo hacía intocable. Las apelaciones eran denegadas sistemáticamente. Las quejas ante la Junta de Supervisión Judicial desaparecían en los agujeros negros burocráticos. A puerta cerrada, la máscara de Caldwell se deslizó por completo. Esta gente cree que puede entrar en mi sala y exigir un trato especial, le dijo a su asistente legal durante una reunión privada en su despacho. Mi abuelo no luchó en la Segunda Guerra Mundial para que estos delincuentes me dieran lecciones sobre la justicia. Su secretaria, María Santos, lo documentó todo en silencio. No porque pensara en delatarlo, sino porque había aprendido que para sobrevivir en el dominio de Caldwell era necesario tomar notas minuciosas. Despidió a los asistentes que no entendían la importancia de apoyar la autoridad judicial. El ascenso al Tribunal de Apelación parecía inevitable. La tasa de condenas de Caldwell hablaba por sí sola. Sus sentencias rara vez se revocaban en apelación. La clase jurídica lo veía como exactamente lo que el sistema necesitaba: inquebrantable, intransigente, sin miedo a tomar decisiones difíciles. Lo que no veían eran las familias destrozadas por sus disparidades en las sentencias. Los jóvenes que salían de prisión estaban endurecidos y sin esperanza. Los abogados que dejaron de aceptar casos en su distrito. La lenta pero constante erosión de la confianza en un sistema que predicaba la igualdad mientras practicaba el prejuicio. 3 meses antes de aquella fatídica parada de tráfico, Caldwell recibió la confirmación extraoficial de que el nombramiento para el Tribunal de Apelación era suyo. Lo celebró con su círculo habitual en el club de campo, aceptando las felicitaciones por su distinguida carrera en el servicio público. Richard es exactamente lo que este estado necesita, proclamó el senador Williams.
levantando su copa. Alguien que entiende que la compasión sin responsabilidad no es justicia en absoluto. La ironía pasó desapercibida para todos los presentes. En el mundo de Caldwell, la responsabilidad fluía en una sola dirección. Pero el poder, incluso el poder judicial, tiene límites. Y a veces esos límites llegan de las formas más inesperadas. A veces llegan llevando un maletín con las iniciales MJ. A veces llegan vestidos con trajes caros y manteniendo una compostura perfecta mientras absorben insultos diseñados para quebrantar su espíritu. A veces la justicia llega disfrazada de aquello que has pasado toda tu carrera tratando de destruir. El juez Richard Caldwell estaba a punto de aprender esa lección por las malas. La oficina del fiscal del estado en la calle 7 bullía con un caos controlado a las 8:30 de un martes por la mañana. Los jóvenes fiscales se aferraban a las tazas de café como si fueran salvavidas. Los asistentes legales transportaban cajas de documentos por los pasillos de mármol y los teléfonos sonaban con la implacable urgencia de la justicia retrasada. Marcus Johnson atravesó la entrada principal con el paso mesurado de alguien que era dueño del edificio, lo que en muchos sentidos era cierto. Disculpe, le llamó Jennifer Kim, la nueva coordinadora de servicios a las víctimas, interceptándole en el mostrador de seguridad. Señor, si viene a presentar una denuncia, tendrá que coger el ascensor hasta la tercera planta. Y Marcus se detuvo, estudiándola con ojos tranquilos. Gracias, señorita Kim. Encontraré el camino. El guardia de seguridad, Danny Rodríguez, levantó la vista del periódico y se sorprendió. Buenos días, señor, dijo enderezando repentinamente la postura. No esperaba verle tan temprano. Jennifer se sonrojó. Oh, Dios, lo siento mucho. No me había dado cuenta. No hay por qué disculparse, respondió Marcus con suavidad. Es más frecuente de lo que crees. Continuó hacia los ascensores, con su maletín de cuero italiano, balanceándose ligeramente con cada paso. Detrás de él oyó a Danny explicar en voz baja. Es Marcus Johnson, el fiscal principal. Lleva aquí más tiempo que la mayoría de los jueces. Las puertas del ascensor se cerraron ante la expresión mortificada de Jennifer. En la quinta planta, el ambiente cambió de inmediato. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Los asistentes levantaron la vista de sus teclados. La energía de la sala cambió como la marea al reconocer a su luna. Buenos días, jefe, saludó Sara Martínez, su adjunta principal, sin apenas levantar la vista de una pila de expedientes. Los materiales de Caldwell están en su escritorio. El análisis estadístico llegó a medianoche. Es muy completo. Marcus asintió con la cabeza y siguió hacia su despacho en la esquina. A través de las paredes de cristal, pudo ver que su equipo había estado muy ocupado. Las tablas y los gráficos cubrían todas las superficies disponibles. Las cajas de archivos se alineaban contra las paredes como soldados en formación. Dentro de su oficina, el alcance de la investigación se reveló por sí solo. 15 años de datos sobre sentencias organizados por raza, tipo de delito y resultado. El patrón no era sutil, era quirúrgico. Su teléfono vibró. Johnson Marcus, soy David Carter, de Servicios Estadísticos. Tiene que ver estos números. He realizado el análisis 3 veces porque no podía creer la disparidad. ¿Cómo de grave es? Las condenas son un 42% más severas para los acusados negros en comparación con los acusados blancos, con cargos y antecedentes penales idénticos. En algunas categorías, supera el 60%. Nunca había visto nada igual. Marcus tomó nota. Envíalo todo a mi correo electrónico seguro. Y David, esto quedará entre nosotros hasta que te dé luz verde. Por supuesto, pero Marcus, esto va a destruir carreras. Esa es la cuestión. Después de colgar, Marcus abrió su ordenador portátil y accedió a la base de datos oficial de la Fiscalía del Estado. Su nivel de autorización le permitía acceder a expedientes sellados, evaluaciones de rendimiento judicial y denuncias disciplinarias. 3 horas más tarde, tenía lo que necesitaba. El juez Richard Caldwell no solo era parcial, era sistemática, metódica y brillantemente parcial. Su asistente llamó suavemente a la puerta. Señor, Eda Williams está aquí por el caso Morrison. Hágalo pasar. Tony Williams entró y cerró la puerta tras de sí.
Marcus, he estado pensando en nuestra conversación de ayer. La situación de Caldwell. Quizás deberíamos involucrar a la División Federal de Derechos Civiles antes de... No. La voz de Marcus era tranquila, pero firme. Esto se queda a nivel estatal. Nosotros nos encargamos de nuestros asuntos. Pero si estamos hablando de violaciones sistemáticas de los derechos civiles, Tony, ¿cuántos casos has juzgado en la sala de Caldwell? Quizás 2 docenas a lo largo de los años. ¿Por qué? Marcus giró la pantalla de su ordenador hacia él. Porque según estos datos, tus clientes negros recibieron sentencias un 38% más severas que tus clientes blancos por delitos comparables. Tony palideció. Dios mío, no es culpa tuya. Lleva 15 años jugando a este juego y es muy bueno en ello. Pero eso se acaba ahora. ¿Cuál es tu plan? Marcus se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia el juzgado al otro lado de la calle. Desde ese ángulo podía ver la sala de Caldwell en la 4ª planta. El plan es la prueba, una prueba abrumadora, innegable, irrefutable, pero falta una pieza. ¿Cuál? La experiencia personal. Todos los abogados defensores de la ciudad tienen historias sobre los prejuicios de Caldwell, pero todas son rumores. Lo que necesitamos es un fiscal que lo haya experimentado de primera mano. Tony frunció el ceño. ¿Cómo se consigue eso? No es como si pudieras entrar en su sala y... Se detuvo. El número de Marcus. Dime que no estás pensando lo que creo que estás pensando. Marcus sonrió por primera vez en toda la mañana. A veces, la mejor manera de atrapar a un depredador es convertirse en la presa. Estás hablando de hacer que te arresten deliberadamente, de que te acusen de un delito solo para comparecer ante Caldwell. Estoy hablando de proporcionar la prueba definitiva que acabará con su carrera. Eso es una locura. Si esto sale mal, si alguien descubre que lo has orquestado, perderé mi trabajo. Pero si no lo hago, ¿cuántos casos más como el de Marcus Williams habrá? ¿Cuántos Malik Jeffersons más recibirán 2 años por lo que Connor Bradley recibe libertad condicional? La habitación quedó en silencio, salvo por el lejano zumbido del tráfico 5 pisos más abajo. Finalmente, Tony habló. ¿Qué necesitas de mí? Negarlo todo. Cuando esto ocurra, no sabes nada. Tu sorpresa tiene que ser genuina. Y el resto del equipo, lo mismo. Cuanta menos gente lo sepa, mejor. Marcus volvió a su escritorio y abrió otro expediente. Hay algo más. A mi hermano Michael lo pararon en el distrito de Caldwell el mes pasado. Multa por exceso de velocidad, pero el agente señaló comportamiento agresivo e incumplimiento de las órdenes legales. Son delitos menores que podrían agravarse fácilmente. Solo necesito la parada de tráfico adecuada en la jurisdicción adecuada. Tony negó con la cabeza. Estás poniendo en juego toda tu carrera. Mi carrera no importa si el sistema está corrupto. Y Tony no solo está corrupto, se ha convertido en un arma. Después de que Tony se marchara, Marcus se quedó solo en su oficina, estudiando la pared de pruebas que había reunido. 15 años de injusticia sistemática, documentados con la precisión de un cirujano y la paciencia de un santo. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. La reunión con el comité de nominaciones de la apelación se ha trasladado a la semana que viene. Felicidades por adelantado. Senador Williams, Marcus sonrió con tristeza. El plazo de promoción de Caldwell se había convertido en su fecha límite. La justicia, reflexionó, requería una sincronización perfecta. El título de Derecho de Harvard colgaba de la pared como un certificado de guerra. Junto a ella, el diploma de Máster en Derecho de Yale captaba el resplandor ámbar de la lámpara de escritorio. Debajo de ambos, 3 premios al fiscal del año brillaban en marcos pulidos. Sus letras doradas eran testimonio de 15 años de incansable búsqueda de la justicia. Pero esa noche, Marcus Johnson no pensaba en los elogios. Pensaba en Michael. La voz de su hermano menor aún resonaba en su mente desde aquella llamada telefónica de hacía 3 semanas. Marcus, necesito un abogado. Muy bien. Ese policía blanco estaba buscando una excusa. La parada de tráfico había sido un acoso de manual.
Michael conducía su nuevo BMW por el distrito de Caldwell después de una reunión con un cliente y fue detenido por supuestamente zigzaguear entre los carriles. El informe del agente describía a un hombre negro agresivo y poco cooperativo que parecía estar buscando algo y no obedeció inmediatamente las órdenes legales. Marcus se sabía el guión de memoria. Lo había visto repetirse en la sala de Caldwell docenas de veces. Lo que empeoraba las cosas era el historial impecable de Michael. MBA por Wharton, vicepresidente senior de Morrison Financial, casado y padre de 2 hijos, activo en su iglesia, sin ni siquiera una multa de aparcamiento. El acusado perfecto para demostrar que nada de eso importaba cuando te presentabas ante el juez Richard Caldwell. Marcus abrió su portátil y accedió al sistema de gestión de casos. La vista de Michael estaba prevista para el jueves siguiente. Se trataba de infracciones de tráfico rutinarias, pero el cargo de resistencia a la autoridad elevó el caso a la jurisdicción de Caldwell. El hermano pequeño siempre fue demasiado confiado, murmuró Marcus, mientras revisaba casos similares. El patrón era siempre el mismo. Profesionales negros que pensaban que sus credenciales los protegerían. Familias negras que creían que el sistema reconocería su dignidad. En la sala de Caldwell aprendían lo contrario. Su despacho se había convertido en una sala de guerra. 3 cajas de archivo contenían 15 años de expedientes meticulosamente organizados. Las disparidades en las sentencias estaban ordenadas por tipo de delito, raza del acusado y representación legal. Las pruebas estadísticas eran abrumadoras, pero las estadísticas nunca contaban la historia humana. Marcus sacó una carpeta roja marcada como impacto personal. Dentro había cartas de familias cuyas vidas Caldwell había destruido. Fotos de jóvenes que entraron en su sala con esperanza y salieron con condenas por delitos graves que les perseguirían para siempre. La madre de Malik Jefferson había escrito: "El juez Caldwell miró a mi hijo como si fuera basura. 2 años de prisión por algo por lo que ese chico blanco obtuvo libertad condicional. El mismo delito, la misma cantidad de drogas, pero mi Malik no tenía el color de piel adecuado". El teléfono de Marcus vibró. Era un mensaje de texto de su esposa. "¿Trabajando hasta tarde otra vez? La cena se está enfriando". Él respondió: "Casi termino. Guárdame un plato". Pero no estaba a punto de terminar. Apenas había empezado. El plan se concretó mientras estudiaba su calendario. El jueves por la mañana, la audiencia de Michael. El jueves por la tarde, la reunión del Comité de Nominaciones de Apelaciones, donde se aceleraría el ascenso de Caldwell. El momento perfecto. Marcus abrió una carpeta segura en su ordenador portátil llamada Pruebas de la Operación. Dentro había perfiles detallados de todos los fiscales de su oficina, su carga de trabajo, su disponibilidad, la probabilidad de que se les asignaran casos de emergencia. Lo que necesitaba era sencillo: ser arrestado en el distrito de Caldwell por cargos lo suficientemente graves como para justificar una comparecencia inmediata, pero lo suficientemente leves como para evitar la intervención federal. Los cargos de resistencia al arresto y comportamiento agresivo del caso de Michael le sirvieron de modelo. Sonó su teléfono móvil privado. El identificador de llamadas mostraba a su compañero de habitación de la Universidad de Harvard, la jueza Patricia Thompson del Tribunal de Circuito. "Patricia, no esperaba saber de ti a estas horas". "Marcus, necesito preguntarte algo y necesito una respuesta sincera. ¿Estás preparando un caso contra Richard Caldwell?". El silencio se extendió entre ellos como una cuerda floja. "¿Por qué me preguntas eso?". "Porque su nombre salió a relucir en una conversación muy discreta en la conferencia judicial de la semana pasada. Alguien mencionó una actividad inusual en las solicitudes de registros de la Fiscalía, concretamente en los datos de sentencias de su distrito". Marcus eligió cuidadosamente sus palabras. "Si, hipotéticamente, alguien estuviera investigando un sesgo judicial sistemático, ¿qué consejo le darías?". El suspiro de Patricia llevaba el peso de 20 años en la magistratura. "Mi consejo sería que tuvieran mucho cuidado. Caldwell tiene amigos poderosos, pero Marcus, si alguien estuviera preparando hipotéticamente un caso así,
tendría todo mi apoyo. Lo que ha estado haciendo está destruyendo la fe en todo el sistema. Hablando hipotéticamente, claro. Por supuesto. Después de colgar, Marcus abrió su correo electrónico seguro y redactó un mensaje para su ayudante de mayor confianza. Sara, necesito que despejes tu agenda para el viernes por la mañana. Consulta federal de emergencia sobre derechos civiles. No se lo digas a nadie. Y Sara, si me pasa algo el jueves, actuarás como fiscal principal hasta nuevo aviso. Cifró el mensaje y pulsó enviar. Sobre su escritorio, el expediente del caso de Michael yacía abierto junto a las credenciales oficiales de fiscal de Marcus. Dos caminos se bifurcaban en el bosque amarillo de la justicia, y Marcus estaba a punto de tomar el que marcaría la diferencia. Cogió el teléfono y marcó un número de memoria. Danny, soy Marcus Johnson. Necesito un favor. Uno grande. La sala de conferencias del 8º piso del edificio federal había sido testigo de momentos decisivos, violaciones de los derechos civiles, escándalos de corrupción, casos de conducta judicial indebida que habían transformado distritos enteros. Pero el ambiente de ese miércoles por la mañana tenía un peso diferente. La tensión eléctrica de un ajuste de cuentas que llevaba 15 años gestándose. La doctora Angela Foster, la principal experta del Estado en estadísticas judiciales, extendió sus gráficos sobre la mesa de caoba como un fiscal que expone las armas homicidas. Cada gráfico contaba la misma historia con precisión matemática, el sesgo racial sistemático elevado a la categoría de arte. Señoras, comenzó con voz firme a pesar de la magnitud de lo que estaba a punto de revelar. En 30 años de análisis de patrones judiciales, nunca me he encontrado con disparidades tan graves. La sala contuvo la respiración. Estaban presentes representantes de la Junta Judicial Estatal, la Oficina del Fiscal General y 3 investigadores federales de derechos civiles que habían llegado en coche desde Atlanta la noche anterior. Los patrones de sentencia del juez Richard Caldwell muestran una disparidad del 42% en la duración media de las condenas entre los acusados negros y blancos por delitos idénticos con antecedentes penales comparables. El puntero láser de Foster trazó una línea roja en la pantalla de proyección. Para contextualizar, la disparidad media en todo el estado es del 12%, lo cual ya se considera problemático. El presidente de la Junta, William Hayes, un veterano con 40 años de experiencia en la administración judicial, se inclinó hacia adelante. Dr. Foster, ¿cuál es el margen de error de su análisis? Menos del 2%. He calculado las cifras 4 veces utilizando diferentes metodologías. El patrón es consistente en todas las categorías de delitos, todos los tipos de sentencias y todos los factores demográficos, excepto la raza. La investigadora federal, la agente Mónica Rodríguez, consultó sus notas. Doctora, ¿puede explicarnos comparaciones de casos específicos? Foster pasó a la siguiente diapositiva. Aparecieron 2 fotos una al lado de la otra. Marcus Williams, de 19 años, y Connor Bradley, de 20. Ambos acusados fueron acusados de agresión en 3er grado. Ambos eran delincuentes sin antecedentes. Ambos estaban representados por abogados defensores públicos con experiencia. Ambos casos ocurrieron con 6 semanas de diferencia. Volvió a hacer clic. Los documentos judiciales llenaron la pantalla. Williams, 18 meses de cárcel del condado, 2 años de libertad condicional, clases obligatorias de control de la ira. Bradley, 6 meses de libertad condicional, servicios comunitarios, asesoramiento voluntario. Un murmullo recorrió la sala. Eso es solo un ejemplo. Documenté 47 comparaciones similares. El patrón nunca varía. Los acusados negros reciben sistemáticamente sentencias más severas por delitos idénticos. Hayes se movió incómodo. ¿Qué hay de los factores atenuantes? Testigos de carácter, historial laboral, circunstancias familiares. Controlé todas las variables. De hecho, muchos de los acusados negros tenían una formación académica y un historial laboral superiores en comparación con sus homólogos blancos, que recibieron sentencias más leves.
Foster pasó a la siguiente diapositiva, una línea temporal que abarcaba 15 años. El patrón comenzó inmediatamente después de que Caldwell ocupara el cargo y se ha mantenido constante durante todo su mandato. No estamos hablando de prejuicios inconscientes o de errores ocasionales de juicio. Esto representa una discriminación sistemática e intencionada. El agente Rodríguez tomó nota. Doctora, ¿analizó los patrones de los acuerdos con la Fiscalía? Excelente pregunta. Los acusados negros del distrito de Caldwell son un 38% más propensos a rechazar los acuerdos de culpabilidad y a ir a juicio. Cuando entrevisté a los defensores públicos, la razón quedó clara. Las conferencias de Caldwell sobre los acuerdos de culpabilidad son tan hostiles hacia los acusados negros que los abogados aconsejan a sus clientes que se arriesguen con un jurado. Una nueva voz se alzó desde el fondo de la sala. ¿Qué hay de las revocaciones de las apelaciones? Foster se volvió hacia la fiscal general adjunta Karen Webb. Ese es quizás el hallazgo más inquietante. Las sentencias de Caldwell rara vez se apelan porque la mayoría de los acusados no pueden permitirse el proceso y los que lo apelan se enfrentan a una batalla cuesta arriba. El Tribunal de Apelación concede una enorme diferencia a la discreción judicial en la imposición de penas. Hizo clic en un nuevo gráfico que mostraba los resultados de las apelaciones. De las 18 apelaciones exitosas de las sentencias de Caldwell, 16 involucraban a acusados blancos. 2 involucraban a acusados negros, y ambas fueron revocadas por motivos de procedimiento, no por disparidades en las sentencias. La sala quedó en silencio, salvo por el suave rasgueo de los bolígrafos sobre los blocs de notas. Hayes carraspeó. Dr. Foster, ¿está dispuesta a testificar bajo juramento sobre estos hallazgos? Por supuesto, pero hay más. Foster abrió una gruesa carpeta y sacó un equipo de audio. Hace 3 semanas me contactó María Santos, antigua taquígrafa judicial de la jueza Caldwell. Me proporcionó estas grabaciones realizadas durante conferencias privadas en la sala durante los últimos 2 años. Pulsó el botón de reproducción. La voz de Caldwell llenó la sala, nítida e inconfundible. Esta gente cree que puede entrar en mi sala y exigir un trato especial. Mi abuelo no luchó en la Segunda Guerra Mundial para que estos delincuentes me dieran lecciones sobre justicia. La grabación continuó. Las conversaciones en la sala revelan un racismo casual, aumentos deliberados de las penas para los acusados negros e instrucciones explícitas al personal del tribunal sobre cómo mantener el decoro adecuado en la sala cuando se trata con familias negras. En un intercambio particularmente condenatorio, se podía oír a Caldwell decirle a su secretario: «Programa la sentencia de Jefferson para el jueves por la tarde. Quiero que pase el fin de semana en la cárcel pensando en sus decisiones antes de enviarlo al norte del estado». La agente Rodríguez dejó de tomar notas y comenzó a grabar la sesión con su teléfono. La última grabación fue la más devastadora. Caldwell hablando con su secretario judicial sobre el caso Morrison. El defensor público quiere libertad condicional para este delincuente. Afirma que es un estudiante universitario. No me importa si se graduó con honores en Harvard. Enciérralo durante 2 años. Quizás sus amigos aprendan algo. Foster apagó la grabadora. El acusado en cuestión, Thomas Morrison, no tenía antecedentes penales. Tenía 2 trabajos para pagarse la universidad y fue detenido con menos de 2 gramos de marihuana. Un caso idéntico con un acusado blanco de los suburbios terminó en un tribunal de drogas. Hayes se frotó las sienes. ¿Cuántas grabaciones hay? 47 horas de audio que abarcan 18 meses. La señorita Santos lo documentó todo después de que Caldwell la reprendiera por ser demasiado amistosa con los abogados negros. El investigador federal se inclinó hacia adelante. ¿Dónde está ahora la señorita Santos? Trasladada al tribunal del juez Thompson hace 6 meses. Está dispuesta a testificar, pero está aterrorizada. Caldwell destruyó a 2 taquígrafos judiciales que se le opusieron. La fiscal general adjunta Webb abrió su maletín y sacó una gruesa carpeta. Dr. Foster, ¿sabe que el juez Caldwell está siendo considerado para un ascenso al Tribunal de Apelación Estatal? Ahora sí, el comité de nominaciones se reúne mañana por la tarde
Si estas conclusiones son correctas, tenemos que actuar de inmediato. Foster recogió sus materiales. Hay una cosa más. Ayer me contactó alguien de la Fiscalía del Estado. Están llevando a cabo una investigación paralela. No puedo revelar detalles, pero creo que pronto habrá pruebas adicionales. Hayes se levantó bruscamente. Se levanta la sesión. Doctor Foster, necesito que me entregue todo su material en mi oficina en menos de una hora. Agente Rodríguez, ¿cuál es la postura del gobierno federal? En este momento estamos abriendo una investigación formal por violación de los derechos civiles. El ascenso del juez Caldwell queda suspendido de forma efectiva a la espera del resultado. Mientras la sala se vaciaba, Foster se quedó junto a la mesa, mirando fijamente sus gráficos y tablas. 15 años de injusticia sistemática reducidos a certezas matemáticas y pruebas de audio. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Mañana por la mañana, en la sala del Tribunal de Caldwell, se entregarán las pruebas definitivas. Gracias por su valentía. Una amiga de la justicia. Foster borró el mensaje y recogió sus materiales. Afuera, nubes de tormenta se cernían sobre el edificio federal y las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer contra las ventanas. La justicia, reflexionó, a menudo llegaba con truenos. El reloj del juzgado marcó las 11:30 cuando el martillo de Caldwell dejó de resonar en la sala de mármol. Marcus Johnson permaneció completamente inmóvil, con las manos entrelazadas a la espalda, asimilando el peso de 60 días en la cárcel del condado, por lo que equivalía a una infracción de tráfico. Se levanta la sesión, anunció Caldwell, ya buscando su siguiente expediente. La euforia de haber aplastado a otro acusado insolente aún corría por sus venas. Alguacil, retire al acusado. Pero Marcus no se movió. Su señoría, dijo, con una voz que transmitía una autoridad tranquila que atravesaba el murmullo de la sala como una espada. Solicito permiso para dirigirme al tribunal. Caldwell levantó la cabeza de golpe, con el rostro enrojecido. El acusado ha sido condenado. Este asunto está cerrado. Bailío, retire a este hombre inmediatamente. Su señoría, repitió Marcus ahora en voz más alta. Soy Marcus Johnson, fiscal jefe del estado de Georgia, División de Delitos Especiales. Las palabras golpearon la sala como un golpe físico. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Los secretarios judiciales se quedaron paralizados en sus escritorios. La mano del alguacil se cernió sobre las esposas, sin saber si proceder. La boca de Caldwell se abrió y cerró como un pez que jadea en busca de aire. ¿Qué ha dicho? Marcus metió la mano en la chaqueta y sacó sus credenciales oficiales. La placa dorada reflejó la luz del techo cuando la levantó lo suficiente para que todos la vieran. Marcus Johnson, fiscal principal. Número de placa 47-291. He desempeñado este cargo durante 15 años. El color desapareció del rostro de Caldwell tan rápidamente que pareció envejecer 10 años en 10 segundos. Sus manos comenzaron a temblar cuando la magnitud de lo que acababa de hacer se abatió sobre él como un tsunami. Esto es una especie de broma, balbuceó Caldwell, agarrándose al borde de su banco. No puede ser, quiero decir, usted es el acusado. Fue arrestado por conducir siendo negro en su distrito, su señoría. Algo que organicé específicamente para experimentar de primera mano su sesgo sistemático. La sala del tribunal estalló. Los periodistas se apresuraron a sacar sus teléfonos. Los abogados se susurraban entre sí con urgencia. El alguacil miraba entre Marcus y Caldwell como un hombre que ve un accidente de tren a cámara lenta. Marcus abrió su maletín y sacó una gruesa carpeta. Para que conste, su señoría, he estado llevando a cabo una investigación oficial sobre la conducta judicial sistemáticamente indebida en este distrito durante los últimos 6 meses. Las actuaciones de esta mañana representan la última prueba de un caso exhaustivo que documenta 15 años de prácticas de sentencia con sesgo racial. La voz de Caldwell sonó como un susurro. Usted me tendió una trampa. Yo lo delaté. La voz de Marcus se mantuvo perfectamente tranquila, en marcado contraste con el pánico creciente de Caldwell. Cada palabra que ha dicho, cada gesto que ha hecho,
Cada suposición que ha revelado sobre mi carácter, basándose únicamente en mi apariencia, ahora forma parte del registro oficial. La secretaria del juez, una joven blanca llamada Sarah, miró a Marcus con creciente reconocimiento. Lo había visto antes, no como acusado, sino en el aparcamiento de la fiscalía, entrando en el edificio por la entrada segura reservada al personal superior. Su señoría, continuó Marcus, debo informarle de que a partir de este momento está bajo investigación formal por parte de la Junta Judicial del Estado, la División Federal de Derechos Civiles y la Oficina del Fiscal General por violación formal de los derechos constitucionales de los acusados. Caldwell intentó recuperar la compostura, enderezándose en su silla. Esto es muy irregular. No puede simplemente... Quiero decir, hay canales adecuados. Los canales adecuados se han agotado durante 15 años, mientras usted destruía vidas y pervertía la justicia. Hoy los canales adecuados lo han encontrado a usted. Marcus se volvió para dirigirse a la abarrotada sala del tribunal. Su voz transmitía la autoridad de alguien acostumbrado a llamar la atención en lugares mucho más grandes. Señoras y señores de la prensa, su va a peinar en la prensa. Mi nombre es Vacu Johnson. Soy el fiscal principal de delitos especiales con jurisdicción sobre violaciones de los derechos civiles, conducta judicial indebida y abuso sistemático de poder. Las actuaciones de esta mañana se han llevado a cabo bajo la autoridad de la Fiscalía General del Estado como parte de una investigación exhaustiva. Un reportero del Canal 7 se levantó. Señor Johnson, ¿está diciendo que se ha dejado arrestar deliberadamente? Estoy diciendo que le he dado al juez Caldwell la oportunidad de demostrar el mismo sesgo que ha mostrado hacia cientos de acusados negros durante los últimos 15 años. La única diferencia es que hoy el acusado tenía los recursos para defenderse. Caldwell hizo un último intento desesperado por salvar su autoridad. Este tribunal no reconoce estos procedimientos irregulares. Bailío, despeje mi sala inmediatamente. Pero el alguacil permaneció inmóvil, mirando las credenciales de fiscal de Marcus con la expresión de un hombre que se da cuenta de que ha estado presenciando un momento histórico sin saberlo. Marcus sonrió por primera vez esa mañana. Su señoría ya no tiene autoridad para despejar nada. A partir de las 11:45 Constantine queda suspendido de sus funciones judiciales en espera del resultado de nuestra investigación. El mazo cayó de los dedos temblorosos de Caldwell y golpeó el suelo con estrépito. La transformación en la sala fue eléctrica. Marcus Johnson se encontraba de pie junto a la mesa del acusado, pero su postura había cambiado por completo. Había desaparecido la actitud sumisa del acusado. En su lugar se erigía la imponente presencia del fiscal más consumado de Georgia. Para que conste, anunció Marcus, con una voz que llenó cada rincón de la sala, el Estado de Georgia presenta formalmente cargos por conducta judicial indebida, violación de los derechos civiles y abuso sistemático de poder contra el juez Richard Caldwell. Caldwell agarró el mazo como un hombre que se ahoga se aferra a un trozo de madera. No puede hacer esto. Soy un juez en ejercicio. Hay procedimientos, protocolos. Los hay, sin duda. Marcus abrió su maletín y sacó un documento con los sellos oficiales del Estado. Esta es una orden de suspensión de emergencia firmada por la presidenta del Tribunal Supremo, María Rodríguez, a las 8:15 de esta mañana. Ya no tiene autoridad judicial en esta sala ni en ninguna otra. Las palabras golpearon a Caldwell como golpes físicos. Su rostro pasó por la conmoción, la rabia y la desesperación a medida que la realidad de su situación se cristalizaba. Además, Marcus continuó, consultando un segundo documento. Esta sala está ahora bajo la jurisdicción de la Fiscalía del Estado. Bailiff Martínez, por favor, asegúrese de que todo el equipo de grabación permanece activo. Las actuaciones de hoy están siendo documentadas para su revisión federal. Marcus se volvió hacia la galería, donde los periodistas tomaban notas frenéticamente y las cámaras grababan sin interrupción. Damas y caballeros, lo que han presenciado esta mañana representa la culminación de 6 meses de investigación sobre el sesgo racial sistemático en este distrito judicial. La parada de tráfico, el arresto, los cargos,
Todo fue orquestado para capturar las prácticas discriminatorias del juez Caldwell en tiempo real. Señaló a Caldwell, que permanecía inmóvil detrás del estrado como un ciervo ante los faros de un coche. Durante los últimos 15 años, el juez Caldwell ha condenado sistemáticamente a los acusados negros a penas un 42% más severas que a los acusados blancos por delitos idénticos. Esta mañana, ha demostrado ese mismo sesgo al condenarme a 60 días de cárcel por infracciones que normalmente se castigan con multas o libertad condicional. El reportero principal del Canal 7 se levantó. Señor Johnson, ¿qué ha pasado con los casos anteriores del juez Caldwell? Todas las sentencias que ha impuesto serán revisadas por un panel independiente. Los acusados que hayan sido víctimas de sentencias discriminatorias podrán recurrir automáticamente sus casos y obtener una posible revisión de la sentencia. Marcus volvió a abrir su maletín y sacó una gruesa carpeta. Esto contiene pruebas documentadas del patrón de parcialidad del juez Caldwell. 47 casos comparativos en los que acusados negros y blancos recibieron sentencias drásticamente diferentes por delitos idénticos. Análisis estadísticos que muestran disparidades sistemáticas. Grabaciones de audio de conferencias privadas en las que el juez Caldwell reveló sus verdaderas motivaciones. Caldwell finalmente encontró su voz, aunque se quebró por la desesperación. Esto es una trampa, conducta indebida de la fiscalía. Te quitaré la placa por esto, Johnson. Marcus sonrió con calma. Su señoría, Su señoría, la trampa requiere que las fuerzas del orden induzcan a alguien a cometer un delito que de otro modo no cometería. Yo simplemente le he brindado la oportunidad de demostrar el comportamiento que ha exhibido de manera constante durante 15 años. Avanzó hacia el estrado, con sus instintos de fiscal tomando el control total. ¿Quiere que le presente ejemplos concretos? Marcus Williams, 19 años, primer delito de agresión, 18 meses de cárcel del condado. Connor Bradley, 20 años, cargos idénticos, circunstancias idénticas, 6 meses de libertad condicional. Malik Jefferson, graduado universitario, sorprendido con marihuana para uso personal, 2 años de prisión estatal. Tommy Morrison, mismo cargo, misma cantidad, misma falta de antecedentes, derivado a un tribunal de drogas. Con cada comparación, Caldwell parecía encogerse más en su silla. El patrón nunca varía, juez Caldwell. Los acusados negros van a la cárcel. Los acusados blancos tienen una segunda oportunidad. A las familias negras se les da lecciones sobre fundamentos morales. Algunas familias blancas reciben compasión por los errores de juventud. Marcus metió la mano en su maletín por última vez y sacó una pequeña grabadora digital. Pero quizás lo más condenatorio de todo sean sus propias palabras grabadas durante las conferencias privadas en la sala. Pulsó el botón de reproducción. La voz de Caldwell llenó la sala del tribunal. Esta gente cree que puede entrar en mi sala y exigir un trato especial. Mi abuelo no luchó en la Segunda Guerra Mundial para que estos delincuentes me dieran lecciones de justicia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso el secretario del tribunal de Caldwell lo miró con horror indisimulado. Marcus anunció que esa grabación, junto con 46 horas de audio similar, se había enviado al FBI como prueba de violaciones sistemáticas de los derechos civiles en virtud de la Ley Federal 242. El abogado de Caldwell, que había estado tomando notas frenéticamente, levantó la vista con la expresión de alguien que se da cuenta de que su cliente está más allá de toda salvación. Su señoría, comenzó el abogado con voz temblorosa. Mi cliente solicita. Su cliente, le interrumpió Marcus, no tiene autoridad para solicitar nada. Ahora es acusado en una investigación federal por derechos civiles. La única autoridad que le queda es el derecho a permanecer en silencio, un derecho que le recomiendo encarecidamente que ejerza. El mazo yacía en el suelo, donde Caldwell lo había dejado caer. Un símbolo apropiado de la justicia que finalmente había caído en las manos adecuadas. El silencio en la sala era tan absoluto que se podía oír el lejano zumbido del tráfico en el exterior. Marcus Johnson se encontraba en el centro de todo,
Con su instinto de fiscal plenamente liberado, tras meses de cuidadosa planificación y años de observar cómo se pervertía la justicia. Señoras y señores, anunció Marcus, con una voz que transmitía la autoridad de 15 años dedicados a procesar los casos más complejos del Estado. Lo que hemos presenciado aquí hoy representa más que la mala conducta de un juez. Representa el fracaso sistemático de nuestro sistema judicial a la hora de cumplir su promesa más fundamental, la igualdad de trato ante la ley. Se volvió hacia la tribuna de la prensa, donde todas las cámaras enfocaban cada una de sus palabras. Durante 15 años, el juez Richard Caldwell ha utilizado su cargo como arma contra los acusados negros. No mediante un lenguaje abiertamente racista. Era demasiado inteligente para eso. En su lugar, utilizó frases codificadas, evaluaciones de carácter fabricadas y aumentos sistemáticos de las penas para garantizar que la justicia en su sala de audiencias fuera todo menos ciega. El abogado de Caldwell, Robert Harrison, se puso de pie temblorosamente. Su señoría, quiero decir, señor Johnson, esto es muy irregular. A mi cliente no se le han presentado cargos formales. No se le han leído sus derechos. Su cliente, respondió Marcus sin perder el ritmo, pasó 15 años negando esos mismos derechos a cientos de acusados. Pero, a diferencia del juez Caldwell, nosotros seguiremos el procedimiento adecuado. Marcus asintió con la cabeza hacia el fondo de la sala. Las puertas se abrieron y entró la agente Mónica Rodríguez, del FBI, acompañada por 2 alguaciles federales y la fiscal general adjunta Karen Webb. Agente Rodríguez, anunció Marcus, presente los cargos federales. Rodríguez dio un paso adelante, consultando un documento oficial. Richard Caldwell, por la autoridad de la Oficina Federal de Investigaciones y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se le acusa de conspiración para privar a personas de sus derechos civiles bajo el amparo de la ley, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, sección 242. Las palabras resonaron en la sala como disparos. El rostro de Caldwell se había puesto completamente pálido y a pesar del aire acondicionado, se le formaban gotas de sudor en la frente. Además, continuó Rodríguez, se le acusa de abuso sistemático de la autoridad judicial, violación de la cláusula de igualdad de protección de la 14ª enmienda y conspiración para negar los derechos procesales a los acusados por motivos de raza. Caldwell intentó hablar, pero solo le salió un susurro ahogado. El fiscal general adjunto Webb dio un paso al frente. Señor Caldwell tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra en un tribunal. Tiene derecho a un abogado. Si no puede permitirse un abogado, se le asignará uno de oficio. La ironía era abrumadora. El hombre que había negado la justicia a cientos de personas ahora disfrutaba de toda la protección que había negado sistemáticamente a otros. Marcus se dirigió a la sala por última vez como fiscal principal. Las pruebas contra el juez Caldwell son abrumadoras e innegables. 6 meses de investigación, 47 horas de conversaciones grabadas, análisis estadísticos que muestran un sesgo sistemático y, ahora, la demostración de ese sesgo aplicado a un fiscal en ejercicio. Señaló con un gesto la pila de cajas de pruebas que los agentes federales estaban catalogando. Todos los casos que tramitó el juez Caldwell serán revisados por un abogado independiente. Todos los acusados que fueron víctimas de sus sentencias discriminatorias verán revisados sus casos para una posible revisión de la sentencia o desestimación. No se trata solo de un juez corrupto, se trata de restaurar la fe en nuestro sistema judicial. El reportero del Canal 11 se puso de pie. Señor Johnson, ¿qué pasará con la nominación del juez Caldwell para el Tribunal de Apelación? Marcus sonrió con tristeza. Hace una hora, esa nominación fue retirada oficialmente. El juez Caldwell nunca volverá a ocupar un puesto judicial. Los alguaciles federales dieron un paso al frente. Señor Caldwell, póngase de pie y coloque las manos detrás de la espalda. La transformación se había completado. El hombre que había gobernado su sala de audiencias como un señor medieval, ahora estaba siendo esposado en la misma sala donde había destruido tantas vidas.
Cuando las esposas se cerraron, Caldwell finalmente encontró su voz. Esto es una casa de brujas. Fui duro con el crimen. Mantuve el orden. Hice lo que la comunidad esperaba, dijo Dash. Hiciste lo que tus prejuicios exigían, lo interrumpió Marcus. Y ahora te enfrentarás al mismo sistema judicial que pervertiste, excepto que recibirás el debido proceso que negaste a otros. Los agentes federales comenzaron a escoltar a Caldwell hacia la puerta lateral. Al pasar junto a Marcus, el juez caído en desgracia lo miró directamente. Debería haberlo sabido, susurró Caldwell, con voz llena de amargo reconocimiento. Estabas demasiado tranquilo, demasiado sereno. Los verdaderos acusados se derrumban bajo presión. Marcus lo miró fijamente. Los fiscales de verdad no se derrumban en absoluto, señoría. Simplemente construimos mejores casos. Cuando Caldwell desapareció por la puerta, Marcus se volvió para dirigirse al público que quedaba. Hoy la justicia ha ganado no porque un fiscal haya desenmascarado a un juez corrupto, sino porque nuestro sistema ha funcionado en última instancia. Cuando las instituciones fallan, los individuos deben dar un paso al frente. Cuando los poderosos abusan de su autoridad, los desamparados deben encontrar formas de hacerles rendir cuentas. La galería estalló en aplausos, pero Marcus levantó la mano para pedir silencio. Esta victoria pertenece a todos los acusados que sufrieron bajo el sesgo del juez Caldwell, a todas las familias destrozadas por sus prejuicios, a todos los abogados que libraron batallas difíciles en su sala, a todas las personas que creen que la justicia debe ser realmente ciega. Recogió sus materiales y se dirigió hacia la salida. En la puerta, se detuvo y miró hacia atrás, hacia el estrado vacío del juez. 15 años de injusticia sistemática terminan hoy. Mañana comenzaremos a reconstruir la confianza. El mazo permaneció en el suelo, donde Caldwell lo había dejado caer. Marcus lo dejó allí. Algunos símbolos, reflexionó, eran más poderosos cuando se rompían. 6 meses después, el sol de la mañana entraba por las ventanas de la oficina del fiscal general en la planta 15. Marcus Johnson ajustó su nueva placa con el nombre Fiscal General Adjunto, División de Derechos Civiles, y sonrió ante la ironía. El hombre que había sido condenado a 60 días de cárcel era ahora el principal fiscal del Estado para las violaciones de los derechos civiles. La transformación había sido rápida y decisiva. El juez Richard Caldwell cumplía 18 meses en una prisión federal, la misma instalación donde muchas de sus víctimas habían sido encarceladas injustamente. Le habían revocado la licencia para ejercer la abogacía, le habían quitado la pensión, y su reputación había quedado tan destruida que incluso su club de campo le había revocado discretamente la membresía. El presidente Caldwell, como ahora lo llamaban las facultades de derecho, había revolucionado las tácticas fiscales en todo el país. 17 estados habían adoptado el Protocolo Johnson, que consistía en investigaciones sistemáticas de sesgos judiciales mediante análisis estadísticos, pruebas registradas y, cuando era necesario, documentación de primera mano de prácticas discriminatorias. Marcus abrió su ordenador portátil y se puso al día con los casos de la mañana. 43 acusados habían sido condenados de nuevo tras una revisión independiente. Malik Jefferson estaba terminando su carrera universitaria, ya que su condena había sido anulada por completo. Marcus Williams había recibido el indulto del gobernador y ahora estudiaba Derecho, inspirado por el ejemplo de Marcus. Los golpes en la puerta interrumpieron sus pensamientos. Adelante. Sara Martínez entró con una gruesa carpeta. Jefe, el Tribunal Supremo de Georgia acaba de dictar sentencia en el caso Morrison. Revocación completa con lenguaje que cita específicamente el sesgo judicial sistemático. El expediente de Tommy Morrison queda limpio. Marcus asintió, pero su satisfacción se vio atenuada por la realidad. ¿Cuántos casos más estamos revisando? 437 pendientes y cada día se identifican más. El equipo de estadística encontró patrones que se remontaban a la primera semana de Caldwell en el tribunal. 437 vidas dañadas por los prejuicios de un hombre. La cifra aún le sobrecogía. Su teléfono seguro vibró con un mensaje de texto del agente del FBI, Rodríguez. La apelación de Caldwell denegada.
El Tribunal Federal de Circuito confirmó todas las condenas. Se hizo justicia. Marcus sonrió y reenvió el mensaje a la doctora. Angela Foster, cuyo análisis estadístico había sentado las bases para todo lo que siguió. Su respuesta llegó de inmediato. Uno menos. Quedan muchos más. Listo para el próximo caso cuando tú lo estés. Porque Caldwell no era único, solo fue el primero en ser expuesto utilizando estos métodos. Otros 3 jueces estaban ahora bajo investigación utilizando el protocolo Johnson. La naturaleza sistemática del sesgo judicial se estaba revelando tribunal por tribunal, distrito por distrito. Marcus se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia abajo, al tribunal donde todo había comenzado. Una nueva jueza, Patricia Williams, una joven negra con credenciales impecables, presidía ahora la antigua sala de Caldwell. Los primeros informes sugerían un cambio drástico hacia la justicia y la igualdad. Su teléfono sonó con una alerta de noticias. El protocolo Johnson adoptado en los tribunales federales de todo el país. El artículo describía cómo sus innovadoras técnicas de investigación se estaban aplicando en todo el sistema judicial, creando una responsabilidad donde antes no existía. Marcus cogió su teléfono y se desplazó hasta sus contactos. Era el momento de grabar el video que su personal llevaba semanas pidiéndole. Buenas noches, soy Marcus Johnson, fiscal general adjunto para los derechos civiles. Hace 6 meses, entré en una sala de tribunal como acusado y saqué a la luz 15 años de racismo sistemático disfrazado de justicia. Hizo una pausa, dejando que el peso de esas palabras calara. Si esta historia te ha conmovido, si te ha recordado que la justicia requiere valor por parte de todos nosotros, entonces compártela. Suscríbete a nuestro canal para ver más historias en las que el sistema funciona porque la gente lo hace funcionar. Y recuerda, cuando las instituciones fallan, los individuos deben levantarse. Sonrió a la cámara. La justicia no es solo ciega,